Buenos días, niños y niñas. El día de hoy nos toca trabajar la asignatura de historia. Entonces vamos a iniciar con esta videoclase. Pues bueno, el día de hoy vamos a trabajar con una de las culturas mesoamericanas más importantes del México antiguo, los mayas. En las actividades de apertura tenemos platicar primero con el tutor si sabe algo de la cultura maya, dónde y cuándo se desarrolló. Después de eso vamos a observar la videoclase con mucha atención, ya que en ella se expone una introducción al estudio de la cultura maya. Entonces nos vamos a ir inmediatamente para la exposición. Los mayas. La cultura maya vivió su mejor época entre el 300 y el 800 después de Cristo, o sea, hace más de 1200 años. Y bueno, aquí podemos ubicar a la cultura maya en el periodo clásico, exactamente aquí, del año 200 al 900 después de Cristo. Sus ciudades estaban en el sur de México y en parte de Centroamérica, Belice, Guatemala y Honduras principalmente. Su sociedad estaba formada por nobles, sacerdotes, guerreros y artesanos que convivían en lugares como Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá. Uxmal, Mayapán, Chichén Itzá. En la época precolombina, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, los mayas vivían en ciudades-estado, o sea que cada ciudad tenía su propio gobierno y su propia familia real. El gobernante era como un dios y las clases sociales más elevadas eran los miembros de la nobleza, los guerreros y los sacerdotes. Después venían los artesanos y los mercaderes. Al último, los campesinos y los obreros. Para los mayas el maíz era tan importante que lo consideraban sagrado y creían que los dioses habían creado al hombre con este alimento. Los guerreros se vestían con pieles de jaguar, pues pensaban que les ayudaría a ser tan bravos como este animal en la batalla. Finalmente, los hombres del pueblo usaban taparrabos y las mujeres vestidos largos y sueltos. Pirámide social maya. Entonces aquí podemos ver las diferentes clases sociales. Hasta la cima tenemos a el sector más poderoso y dirigente de la ciudad, compuesto por los sacerdotes. Después estaban los nobles, donde había caciques, jefes, guerreros y altos funcionarios con sus familias. Más abajo, comerciantes, después artesanos y campesinos y por último, los esclavos. Los mayas fueron unos astrónomos expertos que estudiaron la luna, las estrellas y los planetas. Usaban sus conocimientos para predecir eclipses, observar los movimientos de los astros y los periodos de lluvia. Como además eran buenos para las matemáticas, tenían un calendario muy preciso para contar los días y los años, así como un sistema de numeración basado en el número 20. Además, la maya fue la única civilización precolombina que desarrolló un sistema completo de escritura. Escribían con jeroglíficos muy difíciles de descifrar y grababan las inscripciones importantes en enormes monumentos de piedra llamadas estelas. También tenían libros hechos con corteza de árbol o pieles de animales, pero cuando los españoles llegaron a conquistarlos, los quemaron casi todos. Los ingenieros y arquitectos mayas construyeron pirámides, palacios y templos hechos de piedra. Las paredes estaban enyesadas y a veces pintadas de rojo,
que era considerado un color importante por cuestiones religiosas. Decoraban las paredes con imágenes de dioses y jeroglíficos. Algunas de esas pirámides tenían en la cima un templo o un observatorio para desarrollar su saber astronómico. Por ejemplo, el castillo, la pirámide principal de Chichén Itzá, que aún puedes visitar, tiene 4 escaleras de 91 escalones cada una. Todos ellos, los escalones unidos a los de la escalera de entrada al templo, suman 365, el número de los días de un año, como ven. Y bueno, con eso llegamos al final de esta exposición y aquí tenemos las referencias bibliográficas por si desean consultar esos textos. Nos vamos a regresar nuevamente a nuestra planeación de manera muy rapidita. Entonces, después de ver la exposición, vámonos a las actividades de desarrollo. Van a leer el texto de las páginas 46 a la 49 de su libro de historia y van a aplicar los pagos recomendados para hacer una lectura a profundidad y entender las ideas centrales. Pueden pedir a su tutor que les lea en voz alta y ustedes después le leen a su tutor en voz alta. Entonces, este es el texto, la página 46. Vamos a leer sobre los mayas. Después van a contestar el crucigrama adjunto, cuyas respuestas las pueden encontrar en el texto que ustedes van a leer, este texto, ¿sí? Las respuestas también las vamos a encontrar en la exposición que también acabé de presentarles y en este video, ¿sí? Sugerido para esta sesión, del cual vamos a ver un poquito. En 1784, José Antonio Calderón, bajo los auspicios del gobernador de Guatemala y por orden del rey Carlos III de España, recorrió y documentó las ruinas de Palenque, en Chiapas, México. Al año siguiente, visitó el lugar el arquitecto Real Bernasconi y aún habría una tercera expedición, la de Antonio del Río, en 1787. Descubrían así los eruditos occidentales las primeras ruinas de una civilización que había quedado olvidada en el tiempo, los mayas. Bien, entonces acabamos de ver ese video que nos va a ser muy útil para contestar el crucigrama que he preparado por ustedes. Se llama Los Mayas. Un crucigrama muy interesante. Y aquí tenemos las proposiciones que vamos a completar. Dice la número 2, los guerreros vestían con piel de este animal. ¿De qué animal se tratará? Tenemos de este lado, número 1, producto de exportación maya proveniente de una ave. Entonces, ustedes tendrán que revisar la exposición, el video sugerido y el texto de su libro para contestar ese crucigrama. Posteriormente, ustedes van a modelar algún vestigio que les haya llamado la atención de la cultura maya con plastilina y lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp con sus compañeros el día domingo a las 7 p.m. También pueden presentar un avance en la sesión virtual. Recuerden que lo más importante es que entre de ustedes conozcan lo que realizan, ¿sí? No guarda mucho sentido que solamente el maestro vea lo que ustedes hacen. Los trabajos son el crucigrama y el modelado en plastilina de un vestigio. Actividad de cierre, vamos a reflexionar sobre lo que hicimos en estas actividades. Para saber más, juega el siguiente interactivo sobre la cultura maya. Es un interactivo muy recomendable. Esperaría que pudieran acceder. Es un test y dice cuánto sabes sobre los mayas.
Demuestra que lo sabes todo sobre una de las civilizaciones más misteriosas de la historia o disfruta aprendiendo algo de esta cultura irrepetible de Mesoamérica. Y aquí le vamos a dar y vienen una serie de preguntas con sus respuestas. Aquí dice la primera, el juego de pelota fue uno de los rituales más importantes del mundo maya. La pelota de hule tenía que estar en constante movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pelota de hule representaba un demonio maya y había que marearlo a base de golpes, porque simbolizaba al sol, un astro sagrado que siempre veían en movimiento, o porque el jugador era mutilado si mantenía la pelota en su poder durante más de 5 segundos, como la papa se quema, la papa se quema. ¿Cuál será la respuesta? Yo le voy a dar a esta. Ah, acerté, acerté, acerté. Entonces, pueden ustedes checar esa página y contestar ese test. A ver cómo les va, luego me cuentan. ¿Sabías que tras un partido de pelota mataban al equipo perdedor? No me hubiera gustado jugar ahí. Se cree que también podía jugarse de forma lúdica, pero el partido era sobre todo una lucha de poder entre los grandes dominantes. En línea, visiten nuestro blog, no se olviden de ello, ahí están los materiales y también nuestro canal de YouTube. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en la clase de historia. Nos vemos en la sesión virtual del día de mañana, miércoles a las... Híjoles, mañana se va a pasar un poquito el horario después de la reunión de colectivo escolar que voy a tener con los profesores. Entonces, chequen la programación. Nos vemos en la próxima entrega.